Sí, y el foco principal de esta confrontación estaba frente a Palacio Nacional y por eso agradecemos para entender lo que pasó en la Ciudad de México a Alberto Capella, es exsecretario de Seguridad de Tijuana, de Morelos y Quintana Roo, un experto en seguridad, que aparte leemos, Alberto, tu análisis de esa manifestación y nos abre los ojos, básicamente. Gracias por estar acá. No, hombre, Bienvenido. encantado, muchas gracias. Buenos días. Buen día, un saludo. Bueno, pues primero plantear que el inicio desde el Ángel hasta Bellas Artes, la verdad fue muy conmovedor, había una sinergia sumamente positiva, pacífica, obviamente consignas al estilo nuestro mexicano en contra de tres aspectos fundamentales, ¿no? 5 actores, pero 3 aspectos fundamentales, en contra del partido gobernante Morena, de la presidenta, de Adán Augusto, de Fernández Noroña y de exigencias por el esclarecimiento del homicidio de Carlos Manso. Y básicamente eso pues se engloba en 3 cosas, impunidad, corrupción y evidentemente pues la poca empatía en términos de la gobernabilidad que está dando en el país. Entonces, básicamente el espíritu era ese. Vi yo abuelos platicando con sus nietos, muy emocionados, enseñándoles lo que es una movilización cívica, lo que es la exigencia, pues sí, familias, parejas, familias. Me fleté ahora sí como mitotero, hay una cantidad de pláticas entre familias, profesionistas, vecinos. Sí sentí yo una molestia importante, ni por accidente el número que se plantea es el que oficialmente es el que yo considero. La autoridad dijo calculo 17,000. Aproximadamente 60,000 personas. Es muy sencillo determinar el número exacto a través de evidencias técnicas y la densidad de las personas que participaron. Yo me tardé casi 2 horas en llegar porque hacía paradas de media hora y luego me sumaba otro contingente, había bandas de música y todo era verdaderamente espectacular. Positivo, obviamente con esa queja. Y al momento de llegar a Bellas Artes, obviamente en el cruce con el eje Lázaro Cárdenas, ya las condiciones cambiaron un poco. Me llamó mucho la atención una valla que cubría la entrada por la calle Madero y el desvío pequeño, ¿no? Por una cuadra para entrar todos por 5 de mayo. Una cuadra antes de llegar a 5 de mayo ya se escuchaban detonaciones de los cuetones. Y ya había un embudo en donde ya era difícil caminar, o sea, de hecho se paraba mucho. Y me llamó mucho la atención, pues obviamente por mi formación, el estar observando los rostros de las personas que venían en sentido contrario, en donde se habilitaron por cuestión física 3 carriles de peatonales, ¿no? Donde venían las personas tratando de salir, y me llamaba mucho la atención el rostro de susto, de molestia, de tristeza. Los que iban con hijos pues obviamente molestos o preocupados, y inmediatamente cuando entrabas al Zócalo veías a un grupo de jóvenes que yo les denomino con el debido respeto vándalos, atacando las vallas de la parte lateral de Catedral, y ese es el primer impacto visual que la gente que había marchado por kilómetros desde el Ángel hasta ese punto se encontraba al momento de entrar al Zócalo. Entonces, después del análisis que hice yo el domingo por la tarde, el sábado por la tarde y el domingo temprano, decía yo, bueno, pues eso fue un tema eminentemente disuasivo, esas son imágenes que yo grabé también. Disuasivo para los asistentes. En el momento en el que se topaban con estos chavos del bloque negro, también como se les conoce, pues muchos desistieron y mejor se regresaron. El objetivo fundamental era que no existiera una concentración importante en el centro, en el Zócalo, en la esencia del Zócalo. Entonces, todo esto pues obviamente evitó que se diera esa posibilidad y obviamente pues establecer el mensaje para los millones de personas que no acudieron. Porque todo esto, tanto el debate de los marchistas y el debate institucional, se concentra en una sola cosa, el número de asistentes. Sí. El número de asistentes te da esta vertiente. Si las quejas y las manifestaciones tienen legitimidad o si realmente no la tienen y es un fracaso de una serie de personas inconformes con quien está gobernando. Pero Alberto, estamos hablando entonces de básicamente un operativo para impedir que los manifestantes lograran entrar, porque era un vallado perfectamente hecho para que tuvieran un acceso muy limitado. Y punto número 2, pues ya famoso bloque negro. ¿Quiénes son? ¿Cómo operan? ¿Quién los contrata? ¿Quién está detrás del bloque negro?
Bueno, no sabría yo decirlo, no quiero especular, pero digo, no tengo pruebas, pero tampoco dudas que pues finalmente el beneficiario final es quien plantea la narrativa de lo que pasó. No hablamos de corrupción, no hablamos de impunidad, no hablamos del homicidio de Carlos Manso, no hablamos de gobernabilidad en el país, estamos hablando de la violencia, del bloque negro y de estas imágenes que ahorita se están transmitiendo. Entonces, ese es un control de la narrativa de lo que sucede en el país. Entonces, tenemos toda la semana hablando de esto, hablando de los detenidos, hablando de otras cosas que distraen totalmente la esencia o el fondo de lo que está viviendo México y lo que motivó de manera espontánea a las miles de personas que salimos, obviamente con esta expresión. Y eso es evidentemente lo preocupante, porque mientras seguimos en este debate, los problemas torales del país no se resuelven. Y tú te has dedicado también a analizar este tipo de manifestaciones y de marchas. Finalmente, me gustaría saber cuál es la diferencia entre pues una marcha como tú denominas espontánea, por convicción propia, porque muchos de los chavos, de los asistentes decían, a ver, a mí no me pagaron. Yo estoy aquí porque no tengo medicamentos, yo estoy aquí por el asesinato de Carlos Manso, etcétera. Y las marchas de acarreados, los que llevan las tortas, los que llegan en camiones, digamos, ¿cuáles son las principales diferencias? La primera es que esta marcha del 15 de noviembre es una marcha huérfana. Esta marcha no tiene padres. Y en la ausencia de padres implica que no hubo nadie que saliera a defenderla con objetividad. Punto. O sea, que la generación Z, bueno, sale con algún documento, pero esta marcha no tuvo obviamente esa posibilidad de que alguien la defendiera, que defendiera estas imágenes de la gente marchando de manera pacífica. Esa es la realidad. A diferencia de otras, tienen paternalismo. Entonces, si ves cientos o miles de camiones que obviamente te dan la perspectiva de que hay acarreados, sale un grupo de los padres de ese tipo de marchas a decir, no, es un tema en donde la gente se puso de acuerdo, cooperaron y contrataron un camión, eso no lo vamos a evitar. Entonces, hay defensas concretas. En el caso de este en particular, lamentablemente no hay esa posibilidad de defenderla. Por eso probablemente, digo, yo soy el más sorprendido por el impacto que ha tenido la narrativa que yo planteé, pero considero que es parte de la ausencia de ese paternalismo. Finalmente los temas de fondo ahí están. Sí. Ahorita vamos a discutir en las siguientes semanas probablemente la liberación de estos muchachos, ¿no? Sí. Será el siguiente tema en la narrativa. En esa narrativa buscan tapar el sol con un dedo, como siempre. Y los temas importantes del país, los de fondo, seguirán ahí. Siguen en eso el es lo lamentable. Pero olvido. Gracias, Alberto. No, muchísimas gracias. Para entender esto que incluso tú has llamado autocracia pasiva. Así y que nos ayuda a entender lo que está ocurriendo. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, bienvenido siempre. Muchas gracias.